no sé, algún tipo de excipiente, porque el excipiente también juega a favor, tenía como que más cosas, más desarrollo en el camino, el IDI pues fue más grande, entonces la investigación, el desarrollo y la innovación del medicamento pues fue comprobada. Pero sucede en muchos casos que, por ejemplo, la regulación ha ayudado a que, por ejemplo, con los estudios de bioequivalencia puedan hacerse que este medicamento pues es tan equivalente biológicamente como el otro, porque se hacen estudios preclínicos o se hacen estudios clínicos pequeños, pilotos, pero no entendamos eso como que el genérico de marca termina siendo tan igual que el genérico innovador. Yo no pagaría lo mismo que pagaría por un medicamento innovador que por un medicamento genérico de marca, ¿no?, que hay en el mercado, ¿no? O sea, son bioequivalentes. No lo sabemos, tendrían que presentar ellos sus estudios de bioequivalencia. ¿Sí? Hasta el momento hay una lista de 10 medicamentos en el país que necesitan estudios de bioequivalencia para poder registrarse. Es un piloto porque la mira es que todos los medicamentos tengan estudios de bioequivalencia, pero ni siquiera países como Brasil, que son inmensamente más grandes en regulación que nosotros, tienen una lista tan grande de medicamentos, su lista es pequeña. ¿Okay? Su absorción es igual para los dos. Podría ser, se podría comparar, pues es bioequivalencia, ¿no? Quiero saber el efecto de... ¿Cuál es el efecto más? Dice que más rápido es el de marca que el de genérico. ¿Por qué? O sea, he escuchado de que dice que hace su cosa más rápido. Quiero saber ¿Cuál es el fundamento? No podríamos decir que todos los medicamentos genéricos tienen un efecto menor que el medicamento de marca, porque tendrían que haber estudios que certifiquen que el de marca es mejor que el genérico. Claro, tendrían que haber estudios para decir que el medicamento genérico termina siendo tan igual como el medicamento de marca. ¿El de marca viene compuestos, o sea, viene más compuestos según uno? No, las farmacopeas son iguales. Son iguales. Claro. El genérico viene un solo medicamento, pero o sea, los vienen tres, ya digo, por lo que vienen más compuestos. Un medicamento de marca son lo mismo, las farmacopeas son planas para todos, los excipientes son los mismos, pero quizás el laboratorio productor del excipiente acuérdense que un medicamento no solo es importante el compuesto activo, el excipiente también termina jugando un papel importante. La liberación prolongada que para cierto tiempo. Sí, o sea, no hay que satanizar tampoco el genérico, pero entendamos que hay diferencias. Entendamos que el medicamento genérico, yo no pagaría, por ejemplo, lo mismo que pago por un innovador por uno genérico. Perdón, por un genérico de marca. Una consulta, disculpe. La DIGEMIT, o no sé si usted que trabaja ahí, ¿por qué permite o está viendo la existencia de demasiados productos genéricos de diferentes laboratorios? Libre mercado. Y... por libre mercado. No le podrías decir a nadie, no cobres por eso. No, pero ustedes, como que son los que ven la salud... Vemos publicidad engañosa, hay un área de publicidad engañosa en la DIGEMIT. Nosotros no podemos decir que este genérico es mejor que el innovador. La publicidad engañosa no estaría bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podría ser mejor, tendría que ser igual. Claro, porque hay varios laboratorios que tienen genérico y a la vez sacan su marca. Yo conozco muchas cadenas que agarran y le cambian, mandan al laboratorio de Portugal, le dicen, ¿sabes qué? Portugal, tomoxicilina, ponle en la parte de atrás mi marca y lo vendemos como medicamento de marca, ¿no? Y cuando viene el paciente le dice, tengo el de marca, que vale 10 céntimos menos, pero ahí pasa por un tema ético, más que por un tema regulatorio. Libre mercado, doctor. Libre mercado. ¿Cómo, lo ideal sería cambiar todo el sistema de salud? Claro, cambiar todo. Tendrías que cambiar todo el sistema de salud para poder decir, estos medicamentos son bioequivalentes y se dispensan en un solo lugar, ¿cierto? Lo que hizo el Obamacare en Estados Unidos, ¿no? Pero no es así. Seguimos teniendo las farmacias, seguimos teniendo las boticas aglomeradas, seguimos teniendo un montón de cosas y nosotros somos los agentes de cambio. Nosotros, entendiendo estas cosas, podemos salir y decir cómo deberían ser las cosas, ¿ok?
No hay una regulación. El libre mercado, lamentablemente, le permite a todos pues poner el precio que ellos creen conveniente, pero no debe haber especulación. Eso sí es cierto. La especulación sí es penada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Pasamos al tema de... por cierto, no me he disculpado, disculpen por la tardanza de hoy. Tomé el Soyuz VIP a las 3:30 de la mañana pensando llegar a las 7:30, pero resulta que el de 3:30 se va primero a Paracas y luego se viene a Ica. Es terrible. Entrando ya al tema de la farmacia clínica es el uso racional de medicamentos, ¿cierto? Si yo hablo de uso racional de medicamentos, tengo que saber de búsqueda de información de medicamentos. Yo no podría entrar a Google, aunque en Google se encuentran buenas cosas, pero yo no podría entrar a Wikipedia y de Wikipedia sacar la información para dársela a mi paciente, ¿cierto? Yo no podría tener una fuente que no sea la adecuada para poder tomar una decisión adecuada en un caso específico. Yo no podría hacer eso, de ninguna manera. Para eso existe la búsqueda de información de medicamentos. No sé si a los chicos de pregrado ya les enseñan la búsqueda de información. ¿Hay alguno de pregrado aquí imagino que sí, de San Luis Gonzaga? ¿Les enseñan búsqueda de información de medicamentos en pregrado? ¿No? ¿No? Ya. Yo también enseño en San Marcos, en la cátedra de atención farmacéutica, y ellos tienen el chip de que tienen que buscar información en fuentes adecuadas. Yo enseño hace 4 años. Hace 4 años, los chicos de San Marcos estaban como que muy abocados a la industria, ellos no les interesaba mucho el tema de... ¿Puedes pasar acá adelante? ¿Si gustas? ¿Sí? Pasa, porque te dejo el cuello. Sí, claro. Entonces los chicos de San Marcos hasta hace algunos años pues todo era industria todo el tiempo. Hace 2 años eso cambió, cuando salió la ley de residentado farmacéutico, cuando vieron que había un campo mucho más grande, cuando vieron que los ensayos clínicos pues eran los que tenían el profesional químico farmacéutico que más gana ahorita, aparte del tema de ventas, es el tema de los ensayos clínicos. Un monitor clínico es aquel que controla todo este tema de los ensayos clínicos desde arriba, porque no puede tratar con pacientes, pero quizás son los que más ganan. Entonces tú sabes lo que quieres, pero haces lo que te conviene, ¿no? Entonces el ensayo clínico y el monitor clínico, ellos lo planificaron de tanto así que para ellos ahorita la búsqueda de información, desde los chicos de segundo o tercer ciclo, ya lo tienen muy claro. Saben dónde buscar, saben qué guías buscar, dónde encontrar los medicamentos. En San Marcos, en su campus, tiene un área de Wi-Fi libre, pero solamente ingresan a la base de datos específicas sobre información específica con respecto a salud. Y entonces es a donde nosotros tenemos que apuntar. Los chicos de pregrado tienen que saber dónde buscar, tienen que saber leer en inglés y tienen que saber criticar un artículo, porque no toda la información que está colgada está buena, ¿cierto? Hay artículos pues que tienen tanto sesgo que al final terminas renegando de verlos, ¿cierto? Entonces, no toda la información que está colgada es la adecuada, ¿ya? Para eso sirve la búsqueda de información de medicamentos, para saber dónde buscar, por qué buscar, qué buscar y qué hacer con lo encontrado, que es lo más importante. Como hoy día vamos a hablar de farmacia clínica, vamos a hacer una vista rápida de lo que es búsqueda de información de medicamentos. El medicamento es un bien esencial, es un componente inalienable de los derechos humanos. La atención a la salud y el acceso a los medicamentos, cuando estos se requieren, no puede estar regido por leyes del mercado, dice, ¿no? Cuando dice que no puede estar regido por leyes del mercado es porque la información que es brindada hacia los profesionales de la salud, ¿cuál es ahora? Sabemos que muchos
profesionales de la salud reciben a los visitadores médicos, ¿cierto? Y el visitador médico termina dándote el estudio para que leas y puedas recomendar el producto determinado. Aunque cada vez está más restringido, ¿no? Pero ¿esa es la información adecuada? ¿Qué nivel de sesgo tiene esa información? ¿Podemos buscar más información? Entonces las leyes del mercado no pueden regirnos. No por mayor ganancia o por mayor venta deberíamos de recomendar un medicamento específico. ¿Ok? Y eso también va para los farmacéuticos. Pues cuando vaya a la farmacia tengo que saber, si trabajo en una oficina farmacéutica, tengo que saber qué medicamento dar, cuál podría ser la alternativa a ese medicamento. Y ahora que vamos a saber un poco de seguimiento farmacoterapéutico, porque el seguimiento farmacoterapéutico es muy grande, ahora que vamos a saber algo de seguimiento farmacoterapéutico y de repente algún tipo de acción que podemos hacer con algunos pacientes, podemos decirle al médico, oye, ¿sabes qué? Doctor, podrías cambiar esto por esto. Ya lo vamos a ver, ¿ok? La información más rápida y accesible que tienen los prescriptores acerca de un medicamento, pues es la información promocional. Y la información tiene que ser actualizada, ¿ok? Ahora en la maestría, por ejemplo, no nos aceptan artículos antiguos. Mientras más nueva es la información y ha sido criticada y podría haber sido criticada con una buena evidencia, tenemos más nota. Bueno, y es la verdad. La medicina va cambiando, ¿cierto? Y si tengo buena evidencia científica, podría actuar mejor. La experiencia clínica ya no es un factor determinante. Justo escuchaba ayer al doctor de RPP, Elmer Huerta. Había un estudio que han sacado esta semana en la Universidad de Boston, donde ellos dicen que los médicos jóvenes tienen menos los pacientes se mueren menos con ellos que con los médicos adultos o mayores o ancianos. Y él dice, en su reflexión, es que la medicina basada en evidencia para los chicos es mucho más fácil de ingresar a una computadora y leerte 3 artículos en un día que según los expertos deberíamos hacer para no estar desactualizados. Leer 3 artículos se ingresa al día, no 1 al año. ¿Ok? Y publicar. Eso dice. ¿Ya? Entonces el doctor Elmer Huerta decía, pues podría estar relacionado. ¿Por qué? Porque el médico mucho mayor o mucho más centrado en años, quizás, no puedo decir que todos, pero quizás no está tan actualizado como los chicos, ¿no? Nuevas técnicas, nuevos procedimientos, nuevas pruebas que podrían llevar a que el paciente mejore su salud mucho más rápido. Y el médico que está muy entrado en años, pues todo es clínica, todo es experiencia, todo es su experiencia clínica y eso no lo cambia nadie, quizás, ¿no? Entonces la reflexión es que tenemos que leer. Ya, los que no sabemos inglés, aprendamos y leamos artículos, publiquemos. Para terminar la maestría tengo que tener 2 artículos publicados en una revista de alto impacto, si no, no me dan el grado. Y ahora creo que los de pregrado tienen que publicar para poder titularse. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve la búsqueda de información? Para adquirir o fortalecer el conocimiento que ya tengo o el conocimiento que estoy buscando. Tengo que tener una metodología específica para la búsqueda de información y ese es un gran desafío para las instituciones académicas. Los hospitales en Lima tienen un centro de información de medicamentos que se dedican al tema de la búsqueda específica y de la transmisión para los profesionales que la necesiten. ¿Ok? La información, esto lo vamos a aprender quizás cuando llevamos algún curso de lectura crítica, pues tiene que tener carencia de conflicto de intereses, tiene que ser veraz, actualizada y oportuna, que son las características de la buena información. Bueno, esto lo vamos a ver después al respecto de las bases de datos. ¿Los vademecum comerciales me brindan información? Claro que sí,
Pero no es información fidedigna porque el Vademécum normalmente va a tener información ¿de quién? Del laboratorio. Los libros de texto también son buenos, pero los libros de texto me podrían servir de información actualizada. Ojo que el libro se actualiza todos los años, pero no actualizan toda esa información. Los nuevos lo agregan, pero tienen toda la información anterior también. Dice, en ocasiones pueden actuar como complementos. Está bien. Entonces, si yo tengo buenas fuentes de información, tengo buenos recursos, sé dónde buscar, sé qué buscar y para qué buscarlo y qué hacer con lo encontrado, voy a tener ¿qué? Conocimiento farmacológico. ¿Cierto? Este conocimiento farmacológico, ¿qué me va a ayudar? ¿Qué voy a lograr? Tomar mejores decisiones farmacoterapéuticas. ¿Ve? Así no sea clínico, si yo trabajo en una botica, ¿cierto? Yo podría tomar mejores decisiones leyendo que si no leyera. Y para tomar una buena decisión tengo que saber qué buscar y dónde buscar. ¿Qué buscar? ¿Dónde debo buscar? No puedo ir al rincondelvago.com. Ojo, eso no vale. ¿Cómo buscar? Hay estrategias de búsqueda. Hoy día vamos a aprender. ¿Y qué hacer con lo encontrado? Pues muchos se llenan de 30 artículos. A veces llegaba a mis internos con 30 artículos. Mira, doctor, encontré 30 artículos. Ya, ¿y ahora? ¿Y los vas a poner los 30 en la historia clínica y le vas a decir, acá están los 30 artículos? No, tienes que saber qué hacer. Pues de repente de esos 30 artículos ninguno tenía evidencia buena y tenían mil sesgos encima. ¿Ok? Dice, la medicina basada en evidencia, que es lo que estamos hablando ahora, requiere para su utilización de al menos 4 complementos. Elaboración de una pregunta clínica estructurada, que vamos a ver en estos momentos, la búsqueda bibliográfica en fuentes de información adecuada, el análisis crítico de la información, que es un segundo paso, hay cursos específicos de lectura crítica que deberían llevar, y la evaluación de los resultados. ¿Para qué esta evaluación de los resultados? Para al final tener una buena intervención. Aquel que hace seguimiento farmacoterapéutico y no tiene intervención sobre ese problema que puede haber encontrado, no hizo nada. De nada te vale registrar 30.000 PRM si no actuaste en ninguno. ¿Ok? Y hoy día vamos a aprender a responder esos problemas. Entonces la pregunta clínica es una habilidad fundamental para la práctica de la medicina basada en pruebas o en evidencia, y es la capacidad de formular preguntas clínicas bien hechas. No nos compliquemos mucho. Una pregunta clínica, porque tengo un paciente con artritis, paciente adulto, Juan Pérez, de 70 años, que tiene artritis y quiero darle un medicamento que no sea AINE. Si yo pongo en internet toda la frase que le acabo de dar, ¿cuántas citas cree que pueda tener? ¿Se imaginan la cantidad de citas que pueda tener? Miles. Pero si yo pongo adulto mayor, artritis y no sé, COX-2, ¿cierto? Es una pregunta más contestable. Entonces, el tema aquí, en la pregunta clínica, es saber ser conciso y concreto a la hora de hacer nuestras preguntas clínicas. Las preguntas clínicas, ¿para qué? Para que puedan ser contestables, que puedan responder lo que necesitamos. Eso es lo que se busca de una búsqueda bibliográfica. Cuando ahora entremos quizás con las bases de datos que les voy a dar, y cuando ustedes entren a esas bases de datos, si no tienen una pregunta clínica estructurada, si no saben qué es lo que quieren y no lo ponen conciso y concreto, se van a complicar mucho más. ¿Ok? La pregunta clínica, que son preguntas interrogantes, surgen a partir de la anamnesis, pues estamos hablando de farmacia clínica, ¿no? Anamnesis, examen clínico, puede ser relacionado con la etiología, problemas relacionados a medicamentos de repente, o problemas de la salud que ya ha tenido el paciente. Dice que son oportunidades para hacer un uso sistemático y explícito de la mejor evidencia. Bueno. ¿Qué buscar? Formar una pregunta clínica, pero estas preguntas clínicas las diseñamos con una estructura pico. ¿Ok? ¿Qué es la estructura pico? Pues no es muy complicada. Estábamos hablando de un paciente con artritis reumatoide
adulto mayor que necesitaba COX-2 porque estaba tomando ibuprofeno y quizás le daba hemorragia, ¿cierto? ¿Qué pondríamos en P, paciente? El adulto mayor. En la intervención o exposición, no, paciente adulto mayor con artritis. Dice que la intervención o exposición entre una causa, un fotopronóstico, un tratamiento. ¿Qué es lo que yo quiero darle al paciente? COX-2, Celecoxib. El comparador, ¿con qué lo quiero comparar? Con ibuprofeno, ¿cierto? ¿Y cuál sería el outcome que yo quiero buscar? ¿Efectividad o seguridad? Pongo seguridad, ¿cierto? Entonces tengo 4 palabras. De esa frase de 15 tengo 4 palabras para armar mi estructura pico y ya tengo una pregunta clínica contestable. Esa pregunta clínica contestable me va a dar mucho más evidencia y me va a dar mucho más frutos que si yo pusiera toda esa frase que hablé hace un rato. ¿Ok? Paciente o problema de interés. La intervención de exposición, ya hablamos de eso. El comparador. Hay veces no va a haber comparador. De repente es un tratamiento nuevo. No pongo nada, solamente el COX-2, paciente con artritis, adulto mayor y safety, ¿no? Ojo que todas las preguntas clínicas se tienen que hacer en inglés. ¿Ya? Pásenlo al inglés porque la mejor evidencia está en inglés. ¿Ok? Hay motores de búsqueda de algunos bases de datos que vamos a ver que aceptan las preguntas en español. Pero siempre procuren hacer estas preguntas en inglés. ¿Okay? Miren, MZ es un paciente de 58 años con artritis reumatoidea que está siendo tratado con ibuprofeno para aliviar los síntomas del dolor e inflamación. ¿Cuál es el problema de utilizar en pacientes adultos mayores AINES por tiempos prolongados? Gastritis. No tienen idea cuántos pacientes llegan a la emergencia con insuficiencia renal. Muchísimos. Pacientes con insuficiencia renal aguda y lo único que tomaba era ibuprofeno. ¿Ok? Entonces, el uso de Telecoxib o cualquier coxib es mejor que el ibuprofeno para la disminución de los síntomas. Está hablando de eficacia, ¿cierto? Entonces el paciente con artritis reumatoidea, la administración del COX-2 por un ibuprofeno, que es el COX no selectivo, y si reduce los síntomas de la enfermedad. Está hablando de eficacia. Cuando veamos lo que estamos investigando, podemos hablar de evidencia clínica, de diagnóstico, de un pronóstico de repente, tratamiento, prevención o educación al paciente. Todo eso podría formularse en la pregunta clínica. ¿Ok? Por el tipo de estudio, de repente para un diagnóstico necesitaría una revisión sistemática. Eso vamos a ver en estos momentos, qué es una revisión sistemática, cuáles son las escalas. Para ver una etiología podría ver una revisión sistemática también. El pronóstico, igual estudios de cohortes o un metaanálisis de repente. Tratamiento, lo mejor para mí en el caso de tratamiento son los metaanálisis. Y para ver frecuencia, pues revisión sistemática, metaanálisis. Vamos a ver las escalas que tienen estos estudios, estos tipos de estudios conforme a la evidencia o al sesgo que puedan tener. De eficacia, pues metaanálisis en ensayos clínicos controlados. Luego vamos a tener una charla respecto a ensayos clínicos. Vamos a hablar más profundamente de estos ensayos clínicos. Pero cuando hablamos de metaanálisis, puede haber un metaanálisis de ensayos clínicos. ¿Qué es un metaanálisis? Ahí dice, se considera un metaanálisis por utilizar un conjunto de procedimientos estadísticos con el objetivo de hacer una síntesis cualitativa y cuantitativa. Tenemos 30 ensayos clínicos para una determinada edad con un determinado grupo de medicamentos. 30 ensayos. ¿Qué es lo que hace el metaanálisis? Evalúa la evidencia científica estadística de estos 30 ensayos clínicos y los presenta como un dato único. Ese es un metaanálisis. Por eso es que el metaanálisis es mucho mejor que un ensayo solo. Porque si el metaanálisis yo lo evalúo y evalúo que es con lectura crítica, evalúo que tiene una evidencia científica adecuada, podría servirme mucho más que un solo ensayo en un solo grupo de pacientes. Quizás hay metaanálisis
que son tan buenos que cogen grupos de pacientes de cada región, asiáticos, latinos, norteamericanos, sudamericanos, y me dan una información mucho más rica al respecto de una eficacia, por ejemplo, de un tratamiento. ¿Ok? Los estudios de cohortes son estudios pues más pequeños, ¿no? Los casos y controles, bueno, dice que este tipo de estudios identifica a personas con una determinada enfermedad y se les compara versus un control o variable, con una variable de interés, ¿no? Vamos a dónde y cómo buscar. No sé si alguien se puede ver relacionado con alguna de estas fuentes de información. A ver, ¿cuál puede ser el más conocido? ¿El Dynamed? ¿El PubMed? ¿El Sevier? Ovid, por ejemplo. Todas las presentaciones se van a quedar, ¿ya? Cielo, Hinarey, que es una lista de revistas, por ejemplo. Todo esto es un conjunto de bases de datos o bases de revistas, pero siempre tenemos que evaluarlo. No porque esté en PubMed significa que es completamente bueno. No porque esté en Hinarey significa que esté completamente bueno. Hinarey, por ejemplo, es una base de revistas. Todas las revistas que puedan estar indizadas en Hinarey, yo las puedo encontrar. Encuentro la revista, pero no me da el artículo específico. Pero sirven los metabuscadores. PubMed es un metabuscador. Esa pregunta clínica que vamos hace rato, yo podría pasarla al inglés, a ponerle operadores booleanos, que ahorita los vamos a aprender, pasarla a la caja de búsqueda de PubMed y me entrega todos los artículos que estoy buscando o que necesito. Vamos, avanzamos. El UpToDate es una base de datos, como el Micromedex también. El Thomson Micromedex y el UpToDate son bases de datos. Por ejemplo, si yo quisiera la información de vancomicina con una buena evidencia en todo el tiempo, cómo se ha manifestado, cómo se ha presentado, yo tendría que ir a una base de datos. Micromedex, por ejemplo, es una base de datos. Me va a decir todo lo que tengo. Imagínense 80 hojas de un solo medicamento. Ya, ese es Micromedex. Ese es Micromedex. ¿Cómo utilizo la vancomicina en un determinado grupo de pacientes? La vancomicina tiene problemas renales, ¿cierto? Problemas de toxicidad a nivel renal. Y se utiliza con bastante cuidado dependiendo de la depuración de creatinina. Todo eso va a estar ahí. Eso está en las bases de datos. Pero si yo quiero buscar una revista específica, voy a Hinarey de repente. Si yo quiero buscar un artículo específico, porque necesito sustentar, pues me voy a PubMed. Cielo es una lista de revistas, el Ciber es una lista de revistas, Dynamed funciona también como una base de datos como Micromedex o como UpToDate. Vamos, avanzamos. La jerarquía de la evidencia, les mencionaba. Calidad de evidencia, magnitud del sesgo. ¿Qué es el sesgo? ¿Qué es el sesgo? La interferencia, la distorsión, ¿no? Mientras mayor sea el sesgo, la evidencia va a ser menor. Mientras menor sea el sesgo, la evidencia va a ser mayor. ¿Ok? ¿Cuál está en el tope? El top de menor sesgo y mayor evidencia. Las revisiones sistemáticas, los metaanálisis de ensayos clínicos. Luego siguen los ensayos clínicos. Y mire dónde están las opiniones de los expertos, de los médicos que tienen, no sé, 70, 75 años, y yo tengo mi opinión de experto porque traté tantos años a un grupo de pacientes. Mire dónde está su opinión. Y quizás por eso es que el doctor Elmer Huerta decía, pues, que hay mucha diferencia quizás por esto, por la magnitud del sesgo. ¿Ya? Bueno, esto lo pasamos. La búsqueda de la mejor evidencia científica. Tenemos los sistemas, ¿no? Que son los metaanálisis, los sumarios, la sinopsis, la síntesis y los estudios, que son las 5 S. Eso se va a quedar acá. Los sistemas es la forma más avanzada, ¿no? de la información científica. De repente hay sistematizaciones de los metaanálisis, ¿no? Los summaries, por ejemplo, el UpToDate o bases de datos, ¿no? El UpToDate
o el Micromedex, que son conjuntos de información, pero que no son buscadores de artículos per se. ¿Ok? El UpToDate es una base de datos, ¿no? El problema es que necesita suscripción. ¿Ok? El UpToDate tiene una particularidad. Yo puedo poner lo que busco en español también y me da algún tipo de información, pero no me da la información completa, pero nos puede ayudar porque te da algún tipo de referencia. Te da toda la bibliografía, te la da. Entonces tienes que echarte a buscar la bibliografía quizás, ahí están los artículos o los libros en los cuales ellos se basan para presentar esta información. Estábamos hablando hace rato pues de la artritis reumatoide. No te da el paciente adulto mayor con artritis, voy a utilizar el COX-2 selectivo y el COX-2 no selectivo, no le da eso. Como les dije, es una base de datos, y al ser una base de datos, miren lo que me da el tratamiento de la enfermedad y me da por separado el medicamento, no me da todo junto. ¿Okay? El heterocoxib me da también por separado. Sí me va a servir, ¿por qué? Porque voy a tener mucha más información para la toma de la decisión. Pero, ¿qué es lo que yo buscaría de repente? Según lo que hemos conversado, ¿qué sería mucho mejor? Encontrar un metaanálisis donde se haya evaluado COX-2 versus COX-1 en un grupo determinado de pacientes, en un número determinado de ensayos clínicos. Esa información sería mucho mejor para la toma de decisión que buscar la información por separado. ¿Ok? El Micromedex es tan igual como el UpToDate, igual por enfermedad, pero también nosotros al hacer la práctica clínica o la práctica de la farmacia clínica tenemos que tener evidencia de tratamiento. ¿Y dónde se da la evidencia del tratamiento? En las guías de práctica clínica, ¿cierto? Pero no cualquier guía de práctica clínica, sino hay guías de práctica clínica que son indizadas algunas y otras que son de renombre, como por ejemplo las guías, las NICE o las NHS, ¿no? O las NGC también. En este caso, busco una guía de práctica clínica del tratamiento habitual para una determinada enfermedad. Pongo aquí en la caja de búsqueda, cada página tiene una caja de búsqueda, pongo en la caja de búsqueda lo que estoy buscando y me va a dar, de repente algunos tienen la posibilidad de hacer una búsqueda avanzada, ¿sí? Puedo poner en este caso qué tipo de edad o de qué edad es la artritis reumatoide que estoy buscando, porque ustedes saben que también hay artritis juvenil, artritis infantil, y me puede dar una información mucho más grande que no me va a ayudar tanto. Las guías de la Asociación Médica Canadiense también son buenas. Igual en la caja de búsqueda yo pongo lo que estoy buscando, pongo artritis reumatoide. Las guías NHS también son guías de práctica clínica, me va a ayudar como para decir, este es el tratamiento habitual para tal tipo de enfermedad, y ellos también tienen evidencia científica y también me podría servir como un soporte para lo que yo voy a responder, ¿no? Las guías NICE también, en particular yo utilizo estas guías. En mi trabajo yo tengo que presentar un informe técnico de un ensayo clínico que se quiere realizar en Perú. Pero este ensayo clínico yo necesito sustentar que ese medicamento podría ser... Yo tengo que sustentar que este medicamento puede ser utilizado en esa población y qué tipos de medicamentos se utilizaron en esta población. ¿Y para qué? Tengo que sustentar eso, pues para ver si es seguro o no es seguro, ¿cierto? Pero ¿cómo yo busco en qué tipo de población debería utilizarse? Con la guía de práctica clínica. Y yo utilizo estas, las guías NICE. Las guías NICE me dicen, es la información más actualizada quizás, es la información que está patrocinada por la FDA, y me dicen qué es lo que yo debería de usar en determinado grupo de pacientes, a qué dosis, qué exámenes debería realizarse, cuáles son las limitaciones de seguridad que podrían tener determinados grupos farmacológicos. Todo eso está en las guías
de práctica clínica. Ellos tienen, mira, tratamiento de artritis reumatoide, tratamiento farmacológico de artritis reumatoide. En la guía NICE hay una guía de práctica clínica para esto. Quizás ellos ya puedan determinar en este momento que el uso con COX no selectivos no es adecuado, y yo me podría fundamentar en esa guía y decir que el uso de COX-2 sí es adecuado, y hasta te podrían decir qué medicamentos podrías utilizar. Eso es lo que te dice la guía de práctica clínica. Estos son, sinopsis, libros al respecto de medicina basada en evidencia. BMJ es una base de datos también grande. Hay una base de datos que la revista Cochrane te da es una biblioteca. Lo bueno de Cochrane es que está afiliada a la Biblioteca Virtual de Salud de acá de Sudamérica. Hay una biblioteca virtual de salud también en Perú, y cuando quieran buscar de repente una tesis al respecto de un trabajo de investigación que estén haciendo, lo pueden buscar en Cochrane. Cochrane le ayuda bastante. Esta es la Biblioteca Virtual de Salud, está en español, te da resultados también de la Biblioteca Cochrane Plus, que conglomera muchos artículos en portugués. Ellos, mira, esta es una tesis que me podría servir también para sustentar lo que estoy buscando, ¿no? Paracetamol versus fármacos antiinflamatorios, esteroideos para artritis reumatoide. Todo lo que pueda ser evidencia científica correcta y adecuada me va a ayudar para yo hacer la respuesta a la pregunta pico que había tenido al principio, ¿se acuerdan? La pregunta clínica contestable, ¿para qué? Para tener una intervención. La intervención es hacia el médico, hacia el paciente, hacia el equipo de salud. Si yo no tengo una buena estructura de mi pregunta pico, si no tengo una buena búsqueda bibliográfica, si no tengo buenas bases de dónde sacar la información, a la hora que yo haga la respuesta de intervención hacia el equipo de salud, ¿cómo creen que voy a quedar? Alguna vez los internos venían y me decían, doctor, ya ese paciente tiene hiperglicemia, hay que darle insulina. ¿Ya? ¿Cuánto le vas a dar?